Entre las cosas que reflotó la pandemia están los compañeros del colegio. Mi esposa, por ejemplo, se está comunicando con sus compañeras del colegio, Nuestra Señora de Lourdes de Banfield, son todas chicas de la edad de ella, y a mí me da gracia verlas, porque la última vez que las vi tenían 18 años, ahora tienen 50 años más. Y mis compañeros del seminario, de cuando estaba de soltero allá en el seminario y luego casado los primeros años con Mónica y Laura y Juan Marquitos, chiquitos allá, con ellos también tenemos el grupo. Y entonces estábamos ahí recordando alguna cosa de cuando estábamos en el seminario y así. Y hay una historia con eso, hay una cosa con el tema de terminar el colegio, si ustedes se acuerdan, ahora van a ir recordando, cuando terminaron la primaria, por ejemplo, cuando terminó la secundaria, somos todos amigos y no nos vamos a separar jamás. En el colegio de Mónica, todas las monjas con la minifaldita, ¿cómo se llamaba eso? Jumper, con el jumper del colegio, y cantaban esa canción. ¿Cómo se llamaba? Greensleeves, que es de la amistad, durará para siempre, y todas llorando, y el lunes mismo ya nos encontramos otra vez, y a los 50 años cumplieron lo que habían prometido. Hay un fenómeno cuando alguien está estudiando, que cuando sale, lo que pasa es que en la escuela primaria no es tan evidente a qué se sale, ni en el secundario tampoco, pero cuando salís de la facultad o de la carrera, ahí sí sabes, acá hay dos que están frescas en este tema. El tema es que mientras uno está en el seminario, por ejemplo, tenés una biblioteca con 100.000 libros evangélicos, cristianos, de historia, de idioma, estás en un paraíso. Hay un pabellón lleno de chicas si sos soltero y lleno de muchachos creyentes, consagrados si sos una chica. Pero hay un momento cuando el rector del seminario te entrega en un acto formal un tubito de cartón que dice se ha recibido, y después de eso vos vas a una iglesia y apenas empezás en la iglesia, vos te parás un día el lunes solito en el templo y mirás así. ¿Y ahora qué hago? Digo palabras griegas, tiro datos históricos. ¿Voy a visitar a una viejita o preparo un canto? ¿Qué hago? Y uno se siente, cuando sale con mucho entusiasmo, por supuesto, a cualquier carrera, el médico, por ejemplo. Tipo se recibió y va y está. Fíjate, nene, que la tenés torcida la corbata. Fíjate, nene, que te tira un poquito. Tenés muy caídos los pantalones, levantate. En las preocupaciones del médico recién recibido es esa. Y va y en un momento él se sienta y dice, González, y entra ahí una viejita y... ¿Qué le pasa, señora? Y empieza a hacer sus primeros y se siente como que lo patearon al mundo, como las águilas que echan a los pichones para que aprendan a volar, o como los marinos esos que a la antigua los tiraban al agua. O decían, no saben nadar, ya vas a aprender. Y los tiraban al agua, entonces tiene que aprender a nadar sí o sí. Entonces se siente esa desprotección. De repente vos tenés científicos, doctores, personas que saben cualquier cantidad, que vos le podías preguntar mientras estaba tomando mate, escúcheme, ¿usted qué sabe tanto? Tal cosa. Y entonces el tipo te decía, sí, por tal otro. Y de repente vos te encontrás y dices, y ahora, si no sé qué hacer, ¿qué hago? No voy a llamar. Y viene la desesperación, esa angustia de salir al mundo real. A los creyentes les pasa muchas veces igual, de eso voy a hablar esta noche. La persona siente en su corazón que Dios lo está llamando. La persona siente que es pecadora. Está con este intríngulo de que, ¿cómo puede ser? Amo a Dios, pero yo me doy cuenta que no. Alguien le dice, pero Cristo va a perdonarte tus pecados. Es la voluntad de Dios perdonar tus pecados. Entonces, claro que quiero ser perdonado de mis pecados. Bien, y hay que obedecer a Cristo, ¿sí? Está el bautismo, me bautizo, listo. ¿Hay que obedecer a Jesús en el bautismo? Sí, sin duda, listo, me bautizo, listo. Me bautizo y salís del bautisterio. ¿Y ahora? En los próximos años, porque quién sabe cuánto va a durar esto después de bautizado. ¿Y ahora que estoy después de bautizado, qué?
Y ahora que pasó un tiempo que soy creyente, ¿qué? Y ahora que ya soy bautizado, bueno, empiezo a ir a la iglesia, tomo alguna posición en la iglesia, me piden que reciba a las personas que van entrando. Yo lo tomo con toda fuerza, digo, esto es algo que yo hago para Dios. Entonces me presento delante de las personas diciéndole, hola, ¿cómo te llamás? ¿Es la primera vez que venís? Bienvenido, que Dios te bendiga. Ya sabés, acordate que el jueves nos reunimos para orar. Es un voluntario propagador del Evangelio en su nivel. Algunos llegan a hacer otras cosas, maestros de la escuela dominical, dirigir cultos, trabajar en alguna comisión de servicio, todo, y hacen eso. Y eso se va prolongando con el tiempo hasta que las crisis que vienen de los momentos de angustia, que pueden ser personales, pero también pueden ser colectivos, como es ahora, o pueden ser personales adentro de colectivos, como Jesús dijo cuando hablaba de la salida de Jerusalén, que tuvo ese pensamiento de siempre, desde chico, cuando leía la Biblia, decía, Jesús, qué tipo macarudo. Él dice, cuando escuchen que dicen que Cristo está acá, no le hagan caso, ustedes salgan, no bajen a buscar nada, salgan lo antes posible. Y dice, ay de las mujeres que estén embarazadas en esos días. ¿A quién se le ocurriría hacer un comentario así en el contexto de rajen de Jerusalén cuando ven que está sitiada por el enemigo y que está a punto de caer? No se queden, váyanse. Y ay de las pobres mujeres que estén embarazadas en esos días, porque es un problema estar sitiado y es un problema estar embarazada sitiado en un sitio. Y las posibilidades de sobrevida han caído a casi nada. ¿Quién puede pensar eso? Un Dios que tiene pensamientos para todas las cosas. Yo quiero que nos fijemos en cómo a veces nos golpean las pruebas, las dificultades, dejándonos sin saber qué tengo que hacer ahora. Yo ya soy salvo. Y especialmente en la forma como hemos vivido el Evangelio antaño, sociológicamente el Evangelio, que era una minoría muy menor, que entra en los países donde son enviados misioneros. Entonces esas iglesitas pequeñas, como es nuestra iglesita ahora, que yo he conocido varias misiones, iglesitas que arrancaban con un hermano que se empezaba a juntar en el living de la casa, y empezaban a tener reuniones y oraban, y él decía, bueno, acá la Biblia dice tal esto, tal otro, y así arrancaron infinidad de iglesias. Y entonces esa época del Evangelio en Argentina era la época donde había una gran avidez porque personas que no eran creyentes se convirtieran. Entonces todo el mensaje de la iglesia estaba dominado por la evangelización. Es decir, hay alguien, eso era lo más común cuando yo era chico, toda mi vida fue así. El pastor casi siempre terminaba diciendo, levante la mano aquel que siente que el Señor lo está llamando. Él quiere tocar tu corazón, quiere salvarte. Yo me entregué al Señor en una reunión donde un pastor que había venido dijo eso. Si vos querés que el Señor, si tú quieres, en aquel entonces no se voceaba nada, pero si tú quieres que el Señor entre en tu corazón, levanta tu mano y dile al Señor, Señor, perdona mis pecados, quiero la vida de Él. Entonces, el problema es que en una iglesia así, cuando vos haces eso y cuando va pasando el tiempo, ves que la única carrera que parece que se te propone adelante está dentro de la iglesia y no sabes bien qué hacer, porque muchas personas sienten lo del pecado, la realidad de Dios y sienten el gozo de tener a Cristo en el corazón, pero no son personas que estaban pensando dedicar su vida a un trabajo religioso, como ser maestro, pastor o algo. Algunas sectas tienen eso en su lado sectario. Los testigos de Jehová son famosos por esto. Son convertidos desde el momento en que a ellos acceden, son convertidos en misioneros. Les dan una pequeña clase, les dan una pila de revistas y los sacan con otros que ya tienen más experiencia a golpear puerta por puerta. Y no les importa que la gente les diga cosas, no les importa porque ellos están sintiendo que Dios los ha ganado para eso,
para salir a misionar puerta por puerta y tratar de convencer a todas las personas que encuentren por ahí. De eso no es la primera vez que hay manifestaciones, sino que en la propia historia del Nuevo Testamento se muestra que fue así. Cuando Jesús vivía, Jesús era el eje de los apóstoles. Jesús era el que decía, esta noche vamos a comer pollo. Él decía eso. Algún discípulo decía, ay Señor, hace mucho que no comemos cordero. Jesús decía, bueno, hagamos un cordero el lunes. Todo, hasta la comida, todo pasaba por Jesús. Cuando Jesús se fue, ahí hubo un síndrome de abstinencia. Quedaron los apóstoles y quedaron así encerrados porque Jesús murió y algunos se volvieron a la casa. Jesús fue, los recompuso otra vez y se volvió a ir, pero esta vez ya para siempre al cielo. Cuando Jesús fue al cielo, estaban en Jerusalén orando porque el mismo Jesús les dijo, no, ustedes quédense acá y esperen que venga la manifestación del Espíritu Santo y ahí van a salir y van a ir por todo el mundo. Y se quedaron ahí. Pero incluso así, cuando la iglesia empezó y hubo los convertidos y todo, ellos quedaron ahí y no salieron y la iglesia en realidad no se desparramó por todo el mundo, sino después de que hubo persecución. Cuando los perseguían en Jerusalén, los que se iban a distintos lados para poder sobrevivir, lo que hacían era compartir el Evangelio y así nacieron muchísimas de las primeras iglesias. Pero siempre con ese síndrome de el abandono del nido, el síndrome de ahora ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué se puede hacer? Entonces yo quiero volver una y otra vez al ejemplo del profesional de la medicina, por ejemplo, ya que hay dos de la área de salud acá. ¿Qué? Cuasi. No, pero están en esto, de 4, ¿entendí? Yo digo que había 2 más ahí, nosotros no. Nosotros somos clientes de medicina, no médicos. Está el médico. Entonces, ¿para qué estudió? El médico tiene que volver una y otra vez a leer la salud. ¿Qué es la salud? La salud no vuelve sobre eso. Los cristianos sí. Nosotros en la iglesia, en esa iglesia especialmente la iglesia evangelística de la época anterior, vuelve todo el tiempo sobre Cristo. Encima Cristo dejó las ordenanzas que son justamente el recuerdo del arranque, de cómo se empieza. En el bautismo, una vida que muere y que resucita, y en la cena del Señor, un cuerpo que comparte el cuerpo de Cristo y por la muerte de Él en la cruz. El problema es que el origen que Cristo les dio a estas ordenanzas, que son la graficación de la fe, de la experiencia espiritual, para algunos se ha transformado en el todo, es decir, no salen de ahí. Y hay personas que vos la escuchás, dice, 30 años, dice, que conozco al Señor. Cuéntenos a ver cómo es su experiencia cuando y empieza. Yo conocí al Señor cuando tenía 30 años, hace 30 ya, ahora tengo 60 y conozco al Señor desde los 30 años y yo estaba muy triste y entonces y vuelve a su conversión. Pero algunas personas que vos escuchás, porque la experiencia de la conversión te cambia para toda la vida. Pero vos en algunas personas te das cuenta que en realidad lo único que tienen es eso. No tienen algo de ahora. No tienen un registro de qué hizo Dios en tu vida esta semana. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es mi comunión con Dios ahora? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué problemas estoy enfrentando en mi fe? ¿Qué debería hacer para que mi vida siga cambiando según el Señor me da? Y no nos damos cuenta que somos como pequeños médicos recién recibidos, con la chaquetita, con el label acá que dice doctor tal, y mirá, el doctor tal, el consultorio que dice consultorio 3, a los que yo voy siempre digo consultorio 3, y ahí atienden un día uno, un día al otro, y tienen consultorio y todo, y tiene que enfrentar la experiencia del consultorio de la medicina, operar gente, vendar gente, suturar, recetar remedios, renegar con la obra social. Eso no vuelve el médico, o si vuelve no va a ser un buen médico, otra vez a repasar los libros básicos de qué es un músculo y qué es un reflejo, salvo que tenga alguna duda alguna vez, él la va a ver esa en todos los días, pero en un mundo
de situaciones diferentes, cambiantes, donde su capacidad no va a ser la de simplemente replicar algún concepto básico. De paso, fíjense que me sorprendió eso, que en las carreras que uno estudia, en la carrera que sea ingeniería, por ejemplo, medicina, mencioné, matemática, lo que fuera, es al principio de la carrera donde uno estudia las cosas fundamentales. Yo voy a estudiar filosofía. En la primera clase un profesor va a decir, ¿qué es la filosofía? Te va a arrancar con lo más grande, lo más difícil, con eso va a arrancar. Y el filósofo justo es un mal ejemplo, porque él va a estar siempre volviendo a la filosofía. Pero la filosofía no como una mera definición de la facultad, sino como una experiencia de todos los días, donde él va a analizar la realidad, va a estar pensando. La filosofía lo va a ayudar a pensar este tiempo de ahora y que las cosas que él sabía de antes, cómo se experimentan en este contexto y qué son las cosas que realmente tienen importancia y cuáles no. Y eso es un filósofo después de recibido. Y un médico después de recibido, le van a decir, mira, apareció este remedio, para eso están los visitadores médicos. Va a venir con la valijita y le va a decir, ahora tenemos que es un antihistamínico muy bueno porque no produce palpitaciones. ¿Te das cuenta? Entonces el médico, de ese médico, en el día de hoy, su preocupación no es volver otra vez a qué es la salud, qué es la jeringa de inyecciones, qué es una vía, qué es una traqueotomía, sino que él va a estar en ese momento encarando la vida cotidiana. Y los creyentes también, solamente que los creyentes siempre tienen puesto un ojo en la vida de iglesia. Y entonces interpretan que toda su vida, guiada por el Espíritu Santo, los va a guiar siempre a cosas de la iglesia. Orar, leer la Biblia, tener comunión con otros creyentes y no ser buen vecino o ser buen padre o ser buen trabajador u otra cosa. Siempre van a volver al principio. Permítanme leer, que vamos bien, un texto largo. Y van a ver cómo este era un problema que tuvieron los cristianos primitivos. Hubo una generación que salió de Jesús, los apóstoles, los primeros cristianos. Los primeros cristianos, algunos alcanzaron a conocer a Jesús, otros no. Otros conocieron a los que conocieron a Jesús. Había una primera generación de conocedores de Jesús, pero había una segunda generación de personas que conocieron a Jesús, como prediqué el domingo pasado, por el testimonio de esa primera generación. Pero hubo una tercera generación, y después hubo una cuarta y una quinta, y para el fin del primer siglo había muy poquitas personas que habían estado con Jesús. Para el fin del año 97 probablemente Juan escribió el Apocalipsis, y Juan, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús vivía era uno de los chicos más jovencitos, y ya en ese año él probablemente tenía también como 97 años, era viejito, es decir, los otros habían muerto, muchos de ellos ya habían muerto y quedaban de los que habían conocido a Jesús. Entonces, en ese tiempo, cuando ya yo sé que Cristo vivió y conozco sus historias, etcétera, porque a mí me lo contó uno, que a él se lo contó otro, que a ese lo contó otro, que a ese lo contó otro, que había estado con Jesús. ¿Se dan cuenta? Se va haciendo lejano. Dice, ustedes conocieron el jabón en pan blanco. Bueno, ya en nuestra casa hay gente de generaciones que nunca han usado jabón blanco y no saben lo que es el jabón. El jabón en polvo primero, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando se lo respiraba como hacía? Te taladraba el cerebro. Era un polvo áspero que se te metía por todos lados. El gran invento del jabón en polvo, que era ideal para el lavarropa, porque en el lavarropa no podías usar el jabón en pan y todo. Pero ahora, hoy día, ni siquiera llamamos jabón en polvo al jabón en polvo, lo llamamos jabón para lavarropa. Y en la última generación se está usando jabón líquido, ni siquiera jabón en polvo. Entonces, ven como recuerdos, como por ejemplo, cómo era hacer chorizos. Algunos dicen, cuando éramos chicos íbamos lo del abuelo, hacíamos chorizo. Y ahora nadie hace chorizo. Entonces un melancólico, como muchos creyentes hacen, dice, ya no se hacen chorizos, como ya los hacen en una fábrica, unos negros que no le interesa nada.
hacen los chorizos así nomás. Algunos son ricos, dice, pero ya se dejó eso, se deja todo, con la idea de que hemos perdido. Y no de que nos hemos simplemente transformado y que el objetivo de la raza humana no es hacer queso o hacer chacinados o hacer el pan casero, sino irse adecuando a las distintas épocas y comer sano, comer balanceado, comer rico, pero comer cambiando también los gustos o las formas, las preparaciones y los productos. Hay como una nostalgia a volver antes. Y en el mundo evangélico, y nosotros con nuestra iglesia naciente acá, tenemos que encarar derecho viejo eso para decir, no debemos volver nosotros siempre a las bases, sino que debemos alentar a un pueblo que se va nucleando en una iglesia para que cumpla aquello para lo cual el Señor lo llamó. Que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le dijo, el viento, ¿sabés de dónde sopla? ¿Ves las hojas que se mueven? Bueno, eso el de las hojas lo pongo yo. Pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, o sea, dónde se origina y dónde se deja. Dice, así es, dijo Jesús, todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Vos sos nacido del Espíritu? ¿Sos así? ¿A dónde va? Va en la dirección del que manda los vientos en la Biblia, y para un judío del tiempo de Jesús no había duda de quién mandaba los vientos. Entonces un creyente no tiene que plantearse otra vez la salvación, sino debe plantearse una vida fresca en el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo lo mueva a hacer cosas dentro y fuera de la vida de la iglesia, donde él se comporte como un discípulo de Cristo y no como un religioso de la religión de Cristo. ¿Se dan cuenta la diferencia de comunicación? Es lo mismo que pasa con el médico que ya hemos puesto como ejemplo, el médico que cura porque realmente respeta a las personas y le gusta ver que puede hacer algo por ellas. Al médico simplemente dijo, no sabía si dedicarme al fútbol o a la medicina, me dediqué a la medicina y entonces ¿cuánto me paga la obra social? Y eso es lo que yo hago. Entonces, las pastillas que recete son las mismas, pero realmente su vida es radicalmente diferente a la de la persona que realmente ama al trabajo que hace, que le gusta estar, que se interesa, que aunque nadie lo mande, estudia, lee, busca, se interesa, va a congresos a prepararse y todo, simplemente porque lo lleva en su corazón. Va el texto que les dije. Así lo proyecto. Es un capítulo completo en Hebreos capítulo 6, todo el capítulo. Tengo la NBI, así que si esa es la versión, lo van a poder buscar o lo van a poder seguir ahí. Por eso, fíjense lo que dice acá, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Cualquier lector que presta atención cuando lee este versículo dice, ¿cómo? ¿Qué? Está diciendo que no hay que prestarle atención a cosas como los principios elementales de Cristo. Vamos a ver. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Esta gente está enfrentando lo que se llama apostasía, que quiere decir que había personas que en un momento eran cristianos y después dejaron de ser.
Ese fue un problema muy serio para el fin del primer siglo, como les decía, cuando las personas ya conocían a Jesús porque le dijeron que el otro largo, que habían leído una epístola que era copia de una que escribió el apóstol Pablo, y esa distancia, más los problemas culturales, hicieron que mucha gente se apartara, cosa que hoy día también estamos encarando. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han demostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando este mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, las dos cosas, que son dos realidades inmutables en las cuales Dios es imposible que mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay tres instancias donde dice acá que Dios está con nosotros. La primera instancia es la instancia del nacimiento a la fe, lo que llamamos la conversión. El que escribió esta epístola, probablemente el apóstol Pablo, pero no hay mucha certeza de eso, pero parece por el lenguaje incluso que usa, pone como por ejemplo el hecho de que cuando un cristiano todo el tiempo está volviendo a las cosas fundamentales de la fe, a la fe, y no desarrolla su vida, es como un avión que carretea, pero no termina de despegar, se termina estrellando, se le termina la pista. Como pasó en el accidente, ¿se acuerdan del Lapa en Buenos Aires? El avión no pudo despegar y siguió, cruzó una avenida y se llevó por delante una planta reductora de gas y explotó y murieron muchas personas. ¿Por qué? Porque no despegó. Muchos aviones se han estrellado porque no despegaron. Y muchos creyentes no despegan, quedan con eso de que Dios perdona, de que Dios es bueno, pero es como que falta algo ahí. Es como un pajarito que lo único que hace es salta y aletea. El pajarito tiene que volar. Y una vez que vuela, ¿qué? Bueno, él puede volar para distintos lados, puede buscar su alimento, puede formar su nido en algún lado y así. Entonces, lo primero que dice acá, que hay que leerlo entre líneas, porque se está refiriendo, la epístola de los Hebreos, a gente judía. Todo está dirigido a judíos, no a cristianos greco-romanos, como muchas epístolas de Pablo lo son. Entonces, si se fijan la última referencia, que ni voy a solamente mencionar, del orden de Melquisedec, ahí hay una referencia que cualquier judío entendía y cualquiera no judío no entendía. Es algo oscuro, complicado hasta el día de hoy, aunque en realidad es uno de los tipos que hay en la Biblia, un tipo de ese profeta
que no es de ninguna iglesia en particular. Ese es el modelo Melquisedec, por decir de alguna forma. Pero lo que está diciendo aquí es que Dios nos da a nosotros tener distintos momentos en nuestra vida. Tenemos el parto, tenemos el nacimiento, teníamos el embarazo antes, tenemos los primeros días, pero ¿qué esperamos de un niño? Que siga siendo un niño siempre, que siempre haya que cambiar los pañales, que siempre haya que darle de comer, que siempre haya que estar con mamá, que siempre... No, porque la madre se le va a poner vieja, entonces él necesita crecer. Y entonces él pasó por todo eso para esto otro. No para quedar ahí, sino para esto otro. Nosotros con la salvación también. Nosotros tuvimos la salvación. Tenemos la salvación, porque la salvación es eterna, pero no tenemos que volver otra vez y no hay forma de volverse a convertir una y otra vez y entregar la vida a Cristo 20 veces. No tenemos tantas vidas. Una vez entregarle la vida al Señor, pero dejar que el Señor haga que esa vida crezca con la palabra que usa en el primer versículo nomás, donde dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Entonces ahí hay una presencia de Dios en la maduración. La madurez es un objetivo, pero el proceso es la maduración. Es como la fruta. Entonces, la fruta como un objetivo de un árbol implica que el árbol mismo esté maduro y que esté vivo, obviamente. Pero cuando él da la flor y después la flor va evolucionando en el sentido de la fruta, va madurando hasta un punto que la fruta esa para hacer, y les voy a plantear esto, la fruta ¿para qué está? Uno dice para comérsela, entonces hay que esperar que madure. No, la fruta en realidad es el sistema reproductivo del árbol. El árbol, cuando vos te comés la fruta, decís, estos abortistas se comen todos nuestros hijos, porque la planta hace la fruta para reproducirse, no para darle de comer a los animales. Pero los animales comemos fruta porque también sobrevivimos de eso, de comer frutos de otros. Y así, ¿no es cierto? Pero era como un chiste teórico que se me ocurrió con ese asunto raro de que cuál es el objetivo de la planta. El objetivo de la maduración es que ese fruto dé otros frutos, muchos otros frutos. Y nosotros, como nosotros vivimos comiéndonos los frutos de las plantas y nos gusta que las plantas tengan mucho fruto para comérnoslo nosotros ricos, nosotros cuanto más reproductivos sean, menos nos gusta porque tienen muchas semillas. Decimos, esta mandarina tiene muchas semillas. Y la mandarina dice, ¿qué te pasa? Justamente somos de las mejores, tenemos muchas semillas, damos muchas plantas. Y la naturaleza está llena de ejemplos así. ¿Han visto los picantes? Que a mí me encantan en forma particular. Esos picantes, re picantes. ¿Por qué es así? Es un medio que tienen las plantas de asegurarse que su reproducción va a ir a un lugar distante. Miren, los picantes, los ají, tienen una proteína que exacerba el sentido del gusto, lo exacerba, lo amplifica. Tanto que es intolerante. Yo siempre pensaba por años que tiene un ácido, una cosa así, que es un ácido que corroe. No, tiene algo que hace que todo el interior de la boca, la lengua y todo, tenga una capacidad de sentir muchísimo más elevada. Y entonces, los mamíferos que tenemos eso, nos pican. Entonces los animales mamíferos tratan de no comer picantes. Las aves no tienen la misma reacción. Entonces las aves pueden comer los picantes. Yo siempre pensaba, ¿cómo hacen los loros y los bichos, los gusanos que hay? ¿Cómo hay gusanos en un ají picante? Se tendrían que morir porque están metidos adentro de eso. Claro, están metidos, pero no les afecta porque esa proteína para ellos no significa nada. Y entonces la plantita esa, tan tontita y tan picantita, que uno dice la mala palabra, es tan viva, hablando en términos de la creación, ¿no? Es tan viva que logra que los mamíferos que van a ir caminando a comérsela y después la van a eliminar, ya sabemos por dónde, y la van a sembrar ahí cerca, en cambio ellos van a tratar de no comerla, pero la van a comer las aves que vuelan
y hacen lo mismo, pero a distancias de muchos kilómetros, asegurándole a esta plantita que se va a dispersar por el mundo. Y los cristianos deberíamos aprender esas lecciones que están en la naturaleza. Dios es el Dios del génesis nuestro, de nuestra conversión, pero también es el Dios que quiere nuestra maduración. Y también es el Dios que quiere que nuestra vida madure a ser una vida diferente, no a ser una vida religiosamente diferente, sino, incluyendo lo religioso, una vida diferente. Nuestra vida no debe estar regida por las cosas de la iglesia. Y digo esto tirándome tiros así en los pies, ¿no es cierto? Porque muchas veces los pastores, eso es mentalidad antigua, ¿ves? Nosotros no queremos que se llene la iglesia, que venga mucha gente, que se conviertan muchos. Entonces, en ese entusiasmo, nos olvidamos de que el que convierte es Dios. Hagamos lo que hagamos, la conversión es fruto del Espíritu Santo. Pero nosotros empujamos, siempre en dirección a la vida de la iglesia que nosotros conocemos. Siempre. Si vos escuchás a un pentecostal contándote de Cristo, vos decís, este hombre cree que Cristo era pentecostal. Ahora, si vos escuchás a un bautista, como yo, vas a decir, este cree que Jesús era bautista. Y si un católico te va a decir que Cristo era católico, era re católico. Cada uno lo ve como en función de mi iglesia, de donde yo voy, donde me integro, sin ver que la vida de la iglesia es parte de la vida. El trabajo también es parte de la vida. La familia es parte de la vida. Los valores son parte de la vida. Y entonces nosotros no podemos ceñir toda la obra que Dios quiere hacer solamente a mi parte religiosa de mi vida, las cosas con la iglesia, sino a toda la vida. Porque si se limitan a la iglesia, entonces la persona que no tiene mucho despliegue de vida de iglesia, siente como que no está en el reino de Dios, sino que está de vendedor ambulante. Así es, como tiene un puesto de choripán en una manifestación. Son 5 millones de personas y él tiene un puestito de vende choripán y Coca-Cola. Y hay creyentes que se sienten así, que su vida espiritualmente no tiene mucho sentido, porque no pasa nada en la iglesia. Y no se dan cuenta que uno debería encarar al mundo con la perspectiva del reino, donde Cristo, donde Dios tiene una obra en regenerar a una persona con estos fundamentos. La regeneración en el Señor, el bautismo, el don del Espíritu Santo, la vida consagrada a Dios, el perdón de los pecados, todo lo básico del Evangelio. Pero que tiene un sentido para mí hoy, en la madurez, en que yo tenga un carácter transformado, un carácter maduro. Y ahí hay una frontera muy grande para nosotros para luchar. Si yo veo que el Señor me muestra que soy porfiado, yo no tengo que pensar, bueno, me voy a preocupar por trabajar más en la iglesia. No, yo como pastor preferiría que una persona no trabaje más en la iglesia, pero que cambie ese carácter de miércoles que tiene, por favor. Ojo lo que están pensando. ¿Se dan cuenta donde voy? Yo también soy una persona que necesito cambiar mi carácter, mi forma de pensar. Mi trabajo en la iglesia está fenómeno. Soy jubilado y trabajo en la iglesia. Mucha gente dice, qué barro, qué lindo, mirá, de viejo todavía predica y... No, lo más grande en mi vida no es eso. Para nada. Es una cosa linda esa. Lo más fuerte en mi vida es todos los días de estar buscando de crecer en la madurez con los principios del reino, donde Dios es el Señor en la política, es el Señor en el trabajo, es el Señor en la vida familiar y sobre todo, que es donde más problemas tengo yo, en el carácter. En el carácter. ¿Cuántos creyentes comen de más? Levante la mano. A ver. Sí, está ahí. Lo acabo de ver. ¿Cuántos creyentes hablamos de más?
¿Cuántos creyentes no nos damos cuenta de cosas que hay gente que está pasando para poder apoyarlos en alguna forma? ¿Cuántos de nosotros tenemos pensamientos amargos y ganas de matar a alguien? ¿Y cómo te afecta eso a la vida de la iglesia? Y directamente no, porque después yo voy, me siento en la iglesia y estoy ahí. Y después hay gente que dice, estos van a la iglesia, dice, vos los veis, están ahí santitos, santitos, y después en 3 semanas, son... Bueno, tienen razón, porque un creyente maduro no debería ser un genio en la iglesia el domingo y después fuera, porque cuando esté fuera también es iglesia, pero es la iglesia de Lourdes. Cierro con la ilustración del texto, que es una ilustración muy buena, muy buena. A mí me pegó que es la ilustración del ancla. Dice, nosotros tenemos un ancla que entra en el lugar santísimo. Hay que ser judío para entender la mezcla de imágenes que te va tirando todo el tiempo. Pero la idea es, el barco tiene un ancla. ¿Para qué tiene el ancla? Porque cuando las cosas se ponen feas o cuando tiene que dejarlo cerca de la costa, que no se lo lleve la marejada, tiran un ancla, que es una pieza que tiene diferentes formas, pero que lo que hace es, se va al fondo, está atada con una cuerda, con una cadena, y se clava en el fondo, se engancha o algo, y queda ahí. Entonces, si el viento sopla, el barco es llevado en dirección hacia aguas abajo, digamos, del viento, hasta que entonces el ancla que está fija ahí en el fondo, o puede estar puesta en la playa, en una roca, en un puerto o algo, el viento pone al barco alineado al viento, de frente al viento, prendido del ancla y no se lo lleva el viento, o la marejada, o lo que fuera. Una buena ilustración de cómo nuestra vida puede tener un refugio, un ancla, algo que nos oriente, que nos haga estar no al garete, que esa es la expresión de la Marina para referirse a cuando un barco no tiene el ancla, lo agarra la tormenta. Y entonces, una cosa es enfrentar un oleaje de frente del barco, y otra cosa es que te encuentre el oleaje de costado del barco. Es completamente diferente. El ancla te protege de eso. La tormenta es la misma, el barco es el mismo, la posición del barco en la tormenta es diferente. Y la figura es del ancla que entra. Obviamente el ancla entra, pero está atada con una cuerda al lugar santísimo, que era en el templo, el lugar donde entraba solamente el sumo sacerdote, y que había ahí figuras de la presencia de Dios mismo, de la misma persona de Dios. Entonces la idea es, ¿dónde está mi ancla? Está en la misma presencia de Dios. Pero les quiero recordar esto, el ancla funcionando, ¿no? El ancla funcionando está bajo el agua. No se ve el ancla. Se ve una cosovita que sale, pero el ancla no se ve. Y nuestro Dios tampoco se ve, pero puede salvarnos del naufragio. Pongámonos en pie. Y nos despedimos en oración como hacemos siempre. ¿Está bien? ¿Están todos contentos? ¿Se entendió la palabra esta noche? Bueno, ahora explíquemela a mí, entonces a ver si cambio un poco después de tantos años. Se dan cuenta que somos compañeros, ¿no? Padre, te damos gracias que nos has hecho compañeros de ruta, en esta ruta difícil de a momentos, pero que con la ayuda de los demás podemos compartir y ser felices en transitarla. Te pedimos que a cada uno de los que estamos presentes en este acto espiritual del culto de hoy, vos nos estés afirmando nuestra ancla en vos, para que podamos vivir una vida firme, madura, creciente, una vida con mayores desafíos, con mayores responsabilidades espirituales, sobre todo en este tiempo que vemos que hay una gran necesidad. Por lo demás, Padre, estamos contentos con vos y por lo que hiciste en nuestros comienzos, porque oramos a ti en el nombre de ese que nos dio la posibilidad de entrar a tu presencia. El nombre de Jesús. Amén.